Flip-flop JK. Como sabemos, los flip-flops son dispositivos de memoria, es decir, que mantienen una salida estable hasta que en la entrada exista una perturbación. Como sabemos, un problema que producen los flip-flop SR es que al momento en que nosotros activamos de manera simultánea las entradas set y reset, este va a producir una salida ambigua, es decir, nuestra Q y nuestra Q negada serán iguales, algo que no es deseable en un circuito de este tipo. En un flip-flop JK tenemos las siguientes equivalencias. Nuestro set será equivalente a la entrada J y el reset será equivalente a la entrada K. Más adelante explicaremos cómo son estas entradas. La característica principal del flip-flop JK es precisamente el cambio de cuando nosotros tenemos activos J y K, no va a producir una salida ambigua. Lo que va a pasar es va a haber un cambio de estado a la salida de este flip-flop. Entonces vamos a analizar con el circuito del flip-flop JK qué es lo que está pasando. Entonces vamos a realizar la siguiente simulación. Vamos a declarar que las entradas J y K están simultáneamente en estado alto. Para una Q inicial en 1 y Q negada en 0. Entonces, viendo el circuito, analizamos que es muy similar al flip-flop SR, salvo una pequeña diferencia. En las compuertas lógicas AND tenemos una entrada más en ambas compuertas y vemos que son de las salidas Q negada y de Q que dan alimentación a estas compuertas. Entonces, si analizamos el circuito por partes, podemos ver que si nosotros declaramos que el detector de flancos está en estado activo, vamos a analizar esta compuerta. Tenemos dos entradas altas y vemos que la Q negada en esta situación va a hacer que esta compuerta nos dé una salida 0. Y como está negada, obtendremos un 1. En este caso, como el set está negado, la entrada está en reposo. Entonces, si analizamos la siguiente compuerta, vamos a tener la misma situación del detector de flancos en estado alto, la entrada K igual en 1, pero ahora la retroalimentación va a ser de Q. Por lo tanto, yo a mi salida de esta compuerta tendré un 1 y como está negado es un 0. Y esta va a ser la entrada al reset del latch NAND. Por lo tanto, como tenemos esta entrada reset negada, nosotros estaremos activando el reset, por lo que habrá un cambio de estado. Por lo tanto, Q pasará a ser igual a 0, mientras que Q negada pasará a ser 1. Y esto es a lo que se refiere con un cambio de estado cuando yo obtengo mis dos entradas en alto. Entonces, este sería el símbolo del flip-flop JK. A diferencia del SR, además de nuestra J y nuestra K, tenemos estas dos entradas. ¿Qué quieren decir? Las entradas del clock J y K son entradas de control o entradas síncronas. Las entradas de preset y clear son entradas de anulación o asíncronas. ¿Qué quiere decir esto? Mis entradas J y K dependen del clock, ¿sí? Es decir, si yo tengo un flanco ascendente o descendente, cualquiera que sea el caso,
el dispositivo hará caso a las entradas J o K. En caso de que mi clock no esté encendido o no se detecte un flanco ascendente o descendente, no importará las entradas J y K. Eso es una entrada síncrona. Para las entradas asíncronas o entradas de anulación, estas no dependen del clock, simplemente dependen de sus entradas. Algo que se debe mencionar es que las entradas preset y clear tienen preferencias sobre J y K. ¿Qué quiere decir esto? Si yo en algún momento estoy en un estado alto y se hace un reset al mismo tiempo por la entrada K y un preset, esto quiere decir el dispositivo se mantendrá en estado alto. Continuamos con el tema de flip-flops JK. En este ejemplo, tanto J como K tienen un estado 1, ya que están conectados a 5 volts positivos. Nuestro clock va a generar un cambio en Q con cada transición positiva. Preset y clear se encuentran en un estado 1 constante, lo cual significa que para fines prácticos no tienen efecto en la dinámica de Q. Entonces, cuando J y K valen 1, cada transición del clock va a generar un cambio de estado en Q. Entonces, si Q inicia en 1, cuando el clock tenga una transición positiva, como se muestra en la imagen en las flechas naranjas, nuestra Q va a pasar, por ejemplo, en el primer cambio de 1 a 0 y no va a cambiar de vuelta a 1 hasta que haya nuevamente una transición positiva, como se muestra en la imagen con las líneas punteadas. Entonces, básicamente, nuestra señal Q tendría una frecuencia de la mitad de la frecuencia de nuestra señal de reloj. En este segundo ejemplo, nuestra J y nuestra K igualmente valen 1, pero nuestro clock ahora va a tener un cambio de estado, o mejor dicho, va a ocasionar un cambio de estado en Q con las transiciones negativas. Nuestro preset y nuestro clear ya no valen 1 constantemente. Entonces, nótese dónde está nuestro único cambio en clock en esta imagen. Está hasta el final. En un inicio Q vale 1. Entonces va a permanecer en 1 hasta que ya sea el preset o clear interfieran, ya que el clock, pues el cambio de estado es hasta después, no importa. Entonces, el primero en influir es clear, ya que como pasa de 1 a 0, genera que nuestra Q regrese a su estado 0. Nótese que cuando se acaba la señal en ceros del clear, nuestra Q permanece en 0. Esto debido a que va a permanecer ahí hasta que algo más interfiera, es decir, el preset o el clock. En este caso, lo primero que pasa es que el preset cambia de estado de 1 a 0 y genera que nuestra Q regrese a 1. Igualmente, no importa que el preset regrese a 1, nuestra Q permanecerá en 1 hasta que algo interfiera, que después resulta ser el clock en la transición negativa y nuestra Q regresa a 0 debido al cambio de estado ocasionado por que tanto J como K valen 1.